Terminando el mes de junio del año 2020, se suscribe el acuerdo con Reino Unido para hacer este gobierno para reconstrucción con cambios. ¿Qué pasó? Que a los 3 meses me vacaron. Me sacaron del cargo de presidente. En noviembre del año 2020 fui vacado. Ahí está la responsabilidad. Estas son las consecuencias. Tengan la seguridad de que si nosotros hubiéramos continuado hasta el 28 de julio de 2021, obviamente hubiéramos sacado el jugo a ese convenio de gobierno a gobierno como lo sacamos en los Panamericanos. Y no estoy hablando en hechos supuestos. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, envió un mensaje sobre las consecuencias que viene sufriendo el norte del Perú y algunos distritos de la capital por el paso del ciclón Yaku. Llanto y dolor en el pueblo que sufre las consecuencias del ciclón, dijo Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter. Además, Martín Vizcarra, a través de su live por Facebook, da recetas de cómo enfrentar los desastres naturales, a pesar que su gestión frente a la reconstrucción de cambios ha sido una absoluta estafa, que desde el 2017 no logró cosas concretas para evitar desastres. Como se recuerda, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en entrevista con RPP señaló que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha sido una gran estafa y lamentó que, desde su instalación en el año 2017, no haya logrado cosas concretas para evitar desastres. El burgomaestre capitalino le puso nombre y apellido al dinero malgastado por la autoridad competente, indicó que el expresidente Martín Vizcarra es el gran responsable de esa gestión. López Aliaga pidió a la población capitalina estar preparada para el aguacero que, según pronóstico del CENAMI, caerá desde hoy en la mayoría de los distritos limeños. Tenemos una coordinación ya 2 días con Defensa Civil a nivel de todo Lima Metropolitana. Tenemos albergues ya previstos, sobre todo en las zonas más vulnerables, ¿no? Que es Chosica, Carapongo, Guaycoloro, Chaclacayo, Barrios Altos, ¿no? El centro de Lima. Entonces yo invocaría a los vecinos, ya que estoy acá, es despejar sus techos, ¿ya? Los techos deben estar limpios para que no se empose el agua. Los techos son planos en Lima, ¿no? Y casi todas las partes de la costa, pero en Lima especialmente. Entonces, la predicción es que mañana hay gran lluvia, martes. Mañana es el día D, como le dicen, ¿no? Entonces, para que defogue rápido el agua, ¿no? Si caen los techos, pues tenerlos limpios, ¿no? Y poder tener una salida para el agua, que no se empose el agua. Porque si se empose el agua, se hace una presión sobre toda la estructura y es lo que motiva que una casa, por ejemplo, de quincha o de barro, pues se hunda, ¿no? Ese es un primer gran tema. El otro gran tema es que estamos alertas a todos los casos que están pasando en Río Chillón, ahorita me preocupa bastante, porque, claro, hay un tema estructural acá, ¿no? La reconstrucción con cambios es una gran estafa, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. Son 7.000 millones de soles tirados al agua, ¿no? En todo el Perú. Es una desgracia. Me duele por Piura, por Tumbes, Lambayeque, La Libertad, porque se les ha engañado otra vez. 7.000 millones de soles que el señor Vizcarra tendrá que responder, pues, ¿no? ¿Qué diablos hizo con esa plata? Porque no puede ser, desde 2017, ahora son 6 años. Entonces, ¿dónde está esa reconstrucción con cambios? Entonces, Martín Vizcarra habló sobre la situación, pero esto habría quedado en contradicción. ¿Crees que era mejor que guardara silencio sobre este momento que atraviesa el país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Buenas tardes tengan todos ustedes. Nos volvemos a conectar hoy miércoles 15 de marzo del año 2023, como lo hacemos todas las semanas, para analizar los temas que son de importancia, de relevancia, y que ustedes los analizan, los discuten en casa, y que también queremos darle nuestra opinión para que sea un elemento más para tomar en cuenta en la discusión de los temas que son de interés de toda la población. Lo resaltante en esta última semana son los efectos del ciclón Yaku en la costa norte del Perú, y que en estos últimos 2 días está afectando ya Lima, la capital, llegando incluso hasta la región Ica, un poco al sur de Lima, ¿no? Comenzaron las noticias de la afectación de este ciclón la semana pasada, comenzando de norte a sur, ¿no? Las primeras regiones afectadas con lluvias intensas que generaron volúmenes muy grandes en las quebradas, en los ríos, con el consecuente desborde de ríos, de áreas inundadas. Comenzó por la región de Tumbes, la región de Piura, que son las que están más al norte, porque el fenómeno también ha afectado de manera seria, de manera crítica, al hermano país de Ecuador, vecino por el norte con el Perú. Y luego de que afectó de manera significativa este ciclón Tumbes-Piura, siguió trasladándose hacia el sur, hacia Lambayeque, Chiclayo, hacia La Libertad, Trujillo,
Y a los últimos días ha estado en Ancas, en la zona de Chimbote, ha estado en Casma, en Barranca, y luego al norte de Lima, y los últimos 2 o 3 días ya en la zona de Puente Piedra, de Comas, el río Chillón, el río Rímac, Chosica. El día de ayer hemos visto cómo ya al sur de Lima se han activado quebradas que han afectado a algunas poblaciones en la costa peruana, en Punta Hermosa, y hemos visto cómo se traslada. La primera reflexión que tendríamos que hacer es cómo los medios de comunicación cubren esta información y la diferencia cuando el fenómeno afecta Lima y cuando el fenómeno natural afecta otra región, ¿no? Cuando afecta Piura o afecta Puno, una helada, o afecta un huaico en Huancayo, es motivo de 3-5 minutos de un noticiero de 1 hora. Cuando afecta a Lima, el noticiero completo, la hora completa, se dedican a las afectaciones en Lima. Cuando en otras regiones, el número de afectados, la cantidad de familias perjudicadas es mucho mayor incluso de las que tenemos en Lima. Para nada minimizamos el efecto que tiene en la capital de la República, pero se debe ponderar el daño para también ser una proporción adecuada de la forma de cubrir la información. Un sismo en el norte o en el sur será tomado en cuenta en los noticieros nacionales, pero de manera relativa y con una cobertura mediana o baja. Si ocurre en Lima, es toda la cobertura, ¿no? Y entonces ahí vemos que el centralismo del Perú también está en los medios de comunicación, que no ven la magnitud de todo el Perú de manera equilibrada, ¿no? Y eso debería corregirse, ¿no? Porque los medios nacionales deberían cubrir la información de manera equivalente en función del tamaño, del daño, de la magnitud del evento, ¿no? Y no de que esté más al centro de Lima. Lo mismo ocurre con las protestas sociales, ¿no? Recuerden ustedes la protesta que se hizo contra el golpista Merino, que estuvo 5 días en el cargo. ¿Por qué duró solo 5 días? Porque las protestas sociales que se hicieron contra el congresista que asumió la presidencia, Manuel Merino, se cubrían a tiempo real todos los noticieros. Entonces generó toda una corriente de opinión que hizo que corriera Merino del cargo de la presidencia, porque la protesta, el sentimiento adverso a su presidencia era permanentemente expuesto en los medios de comunicación y transmitidos a toda la población. Las protestas que se han dado en Lima y en diversas partes del Perú contra el actual gobierno de Otárola y de Dina son tratadas con una intensidad muy relativa, baja, y entonces vemos esa doble moral de muchos medios de comunicación de tratar la noticia en función si el problema se da en Lima o el problema se da en provincias, y eso hay que cambiar. Pero vayamos al tema de fondo, ¿no? Al tema de estar preparados para los eventos de la naturaleza. El Perú, como toda la tierra en su conjunto, todo el continente en el que vivimos, es un país y un espacio geográfico que todavía está en formación permanente. Hay una geodinámica interna que genera una serie de fenómenos para lo cual las personas no estamos del todo preparados. Sabemos que en cualquier momento en el Perú se puede dar un sismo de gran magnitud. Y estamos preparados para un sismo como el que tuvo hace pocos años el país vecino de Chile, o como el que tuvimos nosotros en el Perú en 1848. ¿Estamos preparados para un sismo de esa magnitud? Si ahora estamos contando que las personas lamentablemente que han fallecido como consecuencia del ciclón Yaku son alrededor de 50, 60 personas, un sismo de magnitud 8, 8.5 grados Richter en la capital de la República podría ocasionar decenas de miles de personas muertas si es que no trabajamos de manera responsable en la prevención. Porque estamos expuestos a sismos, estamos expuestos a lluvias y estamos ahora expuestos al cambio global, al calentamiento global que está generando todos estos cambios en el clima. Porque si bien ha habido lluvias intensas hace el 2017, en el 97, en el 83, y si nos remontamos a la historia tenemos 50, 100, 200 años que han habido, son cíclicas estas lluvias que generan desbordes en la población. Pero el calentamiento global está dando lugar a que haya un cambio en las características. Las lluvias intensas siempre han estado ubicadas en la sierra del Perú. Y en la sierra del Perú, por la temperatura que había hace algunas décadas, estaba llena de nevados. La sierra peruana estaba llena de nevados. Nevados que ahora gran porcentaje han desaparecido. Entonces cuando había la lluvia intensa en la sierra, los nevados eran como una esponja que absorbían gran parte de la lluvia. Y entonces esa lluvia, absorbida por los nevados, iba siendo soltada por los mismos a lo largo del año. Y entonces había unos regímenes de agua más o menos uniformes.
el calentamiento global ha generado que ya no haya nevados, por un lado. Entonces, cuando llueve intensamente en la sierra, ya no hay quien retenga el agua. Y como también como seres humanos, hemos deforestado de manera irresponsable, no hay ni el nevado que absorbe, ni hay la forestación que contiene. Entonces llueve y vienen los caudales de agua en volúmenes muy grandes, arrasando todo lo que encuentran en su sitio. Pero además de ello, por las características estas nuevas, raras, ¿cuándo hemos escuchado hablar de un ciclón en las costas del Perú? ¿Cuándo? Yo tengo 60 años y nunca he escuchado de un ciclón, nunca. Quizás personas mayores han escuchado, pero si uno revisa la historia, no hay historia de ciclones en el Perú, porque estamos parte del cambio climático, el calentamiento global, que genera estos cambios en la naturaleza. Y entonces las lluvias ya no se dan necesariamente en las partes altas, sino, como podemos apreciar, las lluvias se están dando en las partes medias y bajas. Hay zonas donde antes nunca ha llovido, o ha llovido de manera leve, y ahora está lloviendo como una lluvia de sierra, sin ser sierra. A mediana altitud está lloviendo intensamente, y obviamente en esas zonas no están preparadas ni las ciudades, ni las carreteras, ni los puentes, ni la infraestructura. Entonces tenemos que cambiar y adecuarnos a las nuevas condiciones que nos está presentando la naturaleza, los nuevos retos. Y hay que pensar en la atención inmediata que hay que darle a la familia, al hogar que se perdió y que están en la calle. Ahí, inmediatamente. Esa es la intención inmediata. Luego la atención a mediano plazo, que es, después que lo atendimos, que lo sacamos y lo cuidamos en un lugar seguro, esa familia que estaba sentada en el borde del río y la quebrada y que vino el agua y se llevó su vivienda. Tenemos que darle seguridad en ambientes seguros. Y al inicio serán pues con carpas, pero luego hay que darle la posibilidad de una vivienda digna a esa persona. Hay que arreglar las carreteras, hay que construir los puentes. Eso se hace en el mediano plazo. Y en el largo plazo, lo que tiene que pensar es en las medidas de prevención y mitigación de esos grandes fenómenos. Y eso no es fácil. Eso se tiene que trabajar ya pensando en cómo en la parte que llueve hacer estructuras que retengan el agua, que son las represas. Hay que hacerlo. Entonces, atender a una familia yo tengo que hacer a las 24 horas. Si esta noche, en la madrugada, una familia se quedó sin su casa, se quedó sin sus alimentos, en 24 horas tengo que atender estas necesidades urgentes. Y luego, en el plazo de 1 o 2 años, tengo que darle un hogar seguro, una vivienda seguro. Luego, en 4 o 5 años, tengo que reforzar, establecer las características de la infraestructura de soporte, de la educación, de la salud. Y un proceso de 6 o 8 años, yo tengo que trabajar ya las medidas grandes de mitigación, los grandes drenajes de la ciudad. ¿Cómo es posible que ciudades como Piura, como Trujillo, como Chiclayo, por decir solo 3, no tengan un buen sistema de drenaje? Ha habido 2 cosas. 2 son las justificaciones que no hay drenaje. Primero, de que hace 20, 50, 100 años no llovía en esas zonas como está lloviendo ahora. Las lluvias eran más altas y se iba por el río. Ahora está lloviendo sobre la misma ciudad. Y segundo, que no ha habido una política de prevención de parte del gobierno hace mucho tiempo. Y eso se tiene que cambiar. Y eso hay que trabajar de manera integral. Desde la represa en la parte alta, donde llueve intensamente. Forestación en toda la trayectoria. Hay que hacer sembrado de árboles, de especies que puedan captar el agua de las lluvias en el recorrido medio. Y luego tenemos un sistema de protección a los cauces de los ríos, de las quebradas, y un sistema de drenaje en las ciudades. Eso toma más tiempo. Para ello, para que por más capacidad de socavamiento que tenga el río, no van a llegar a los 20 metros, porque están apoyados en pilotes que llegan hasta la roca del basamento. Entonces no hay forma de que se puedan caer esos puentes. Entonces se ha cambiado la forma de diseño. Las carreteras en los costados tienen una cuneta por donde va el agua de lluvia. Una cuneta es una zanja así en B que está al ladito pegado al cerro. Esas cunetas eran chiquitas en la costa porque en la costa no llovía. Pero ahora en la costa está lloviendo como en la sierra. Entonces las nuevas carreteras que se están haciendo tienen una cuneta de sierra, grandota, para que pueda llevar el agua hasta la alcantarilla y pueda evacuar. Todo eso se ha ido cambiando. Y eso se está trabajando. Entonces, decir que no se ha hecho nada es mentira. Sí se ha hecho, pero lo que falta es hacer las grandes obras de prevención y mitigación, que son las represas, la forestación, que eso se necesita, y el drenaje de la ciudad. Para eso se necesita un mayor tiempo de análisis, no tanto. Ya debería haberse empezado esas obras. Y hay que determinar responsabilidades por qué se están demorando tanto. Yo como presidente, y aquí tengo, porque yo hablo con documentos, el 22 de junio del año 2020 se firmó el acuerdo entre la Autoridad de Reconstrucción con el gobierno de Reino Unido para que apoyen la ejecución de estos grandes proyectos, los grandes proyectos. Porque había una buena experiencia. Yo he sido presidente del Perú cuando se han hecho los Juegos Panamericanos del año 2019. ¿Recuerdan los Juegos Panamericanos? Que llenaban de orgullo a todos, a usted, al ver los Juegos Panamericanos tan bien hechos. Esa infraestructura
no tenía nada que envidiar. Los estadios, los coliseos, las pistas de atletismo, las piscinas temperadas, todo lo que se construyó para los Panamericanos es de una calidad de primer mundo. O sea, no tiene absolutamente nada que envidiar ningún juego panamericano, ninguna olimpiadas a nivel mundial. Tiene la infraestructura que se construyó. Se construyó de calidad y rápido en el tiempo y en el costo que se había establecido. Incluso cuando se construyó los Panamericanos se hizo la liquidación. A diferencia de lo que siempre ocurre, se gastó menos del presupuesto que se había calculado. Con él, con cargo a los Juegos Panamericanos, también se tenía que hacer una villa panamericana, porque era como 7.000 deportistas que iban a venir de cerca de 30 países de América del Sur, América del Centro, América del Norte. Y se hizo la Villa Panamericana, todo dentro del tiempo. Y se lo hizo a través de un convenio de gobierno a gobierno, también con Reino Unido. Y ahí está la muestra. Cuando se hace un buen convenio, se hace el seguimiento, ahí están los resultados. Recuerden, convenio de gobierno a gobierno, los Juegos Panamericanos 2019. Presidente de la República, Martín Vizcarra. Miren los resultados, acuérdense, hasta ahora, en vacaciones útiles, cualquiera puede acceder a los campos de atletismo. Está lleno, vayan nomás a la Videna, aquí en San Luis, para que vea cómo está, y pueden acceder a toda esa infraestructura. Cualquiera puede ir a ver, se matricula y puede ser. Y ahí pueden salir los nuevos deportistas del Perú de alto rendimiento, los que van a estar el próximo año en los Panamericanos de Santiago de Chile. Y vayan a ver a Chile, se van a tener la infraestructura que presentó Perú el año 2019. Esa experiencia se quiso poner también en los Juegos Panamericanos con gobierno a gobierno en la reconstrucción con cambio, para esos grandes proyectos, para esas grandes represas, para esos drenajes de la ciudad. Y por eso fue que, terminando el mes de junio del año 2020, se suscribe el acuerdo con Reino Unido para hacer este gobierno a gobierno para reconstrucción con cambios. ¿Qué pasó? Que a los 3 meses me vacaron. Me sacaron del cargo de presidente. En noviembre del año 2020 fui vacado. Ahí está la responsabilidad. Estas son las consecuencias. Tengan la seguridad de que si nosotros hubiéramos continuado hasta el 28 de julio de 2021, obviamente hubiéramos sacado el jugo a ese convenio de gobierno a gobierno, como lo sacamos en los Panamericanos. Y no estoy hablando en hechos supuestos. ¿Son conscientes o no son conscientes de lo que hemos hecho con ese acuerdo de gobierno a gobierno en los Panamericanos? Ahí está la infraestructura. O sea, no son promesas, son realidades. En mi gobierno hicimos toda la infraestructura deportiva, la Villa Panamericana, que después sirvió para atender a los pacientes COVID.